La idea es presentarles más o menos para o sea, tú, Lucy, que tienes ya el negocio en el que estás haciendo ya cosas, en el que ya estás atorándote con ciertas necesidades que tienes o que quieres hacer mejor otras tareas, que te sirva más o menos, son como buenas prácticas o una colección de herramientas disponibles que te sean útiles para X necesidad, pues para lo que sea como un buen punto de partida para que le sepas preguntar a ChatGPT o a la IA que uses y aparte uses otras herramientas complementarias que te sean útiles para las necesidades que tengas, porque a veces el usar la herramienta correcta cambia mucho a que si usas una forzándola para que haga X tareas. Y tú vas a hacer lo de la parte de empezar a experimentar con todo esto de la inteligencia artificial, que puedas tener como una base sólida en lo que es la inteligencia artificial, cómo se conforma, las buenas prácticas y que con eso se pueda, pues puedas empezar a avanzar y sea un avance más rápido. De alguna forma no necesita, para la IA es lo parte de lo bonito de la IA, no se necesita como una capacitación ruda como de un curso o cosas así, no es realmente necesario, pero si quieres ser, como aquí en la presentación de alguna forma les puse, de un power user, un power user sería como alguien que la utiliza a lo máximo, ¿no? O que está utilizando las herramientas de vanguardia o la utiliza para cosas que normalmente sin IA no hubieras podido hacer o que te hubiera costado muchísimo más trabajo. Hoy en día la inteligencia artificial nos ayuda mucho en eso, en que hay cosas que hacemos muchísimo más rápido, que es como optimizar, cosas que ya hago hoy, cómo las puedo hacer mejor. Y el otro sentido es cosas que no habría podido hacer si no lo hubiera dispuesto de ella. Como para algunas personas tal vez pudieran ser tareas de automatización. O sea, automatizar algunas tareas tal vez antes de la IA hubiera estado muy fuera de mis capacidades o de mis expertices. Pero como tengo esta herramienta, puedo hacer ese tipo de cosas. Hay muchas otras cosas como esas, como estudios de mercado. Hoy en día hacer un estudio de mercado con inteligencia artificial es muchísimo más sencillo. Obviamente tal vez no tengas súper la expertise de una empresa que lleva 20 años dedicándose a eso, pero te puede dar un muy buen como acercamiento sin necesidad de tú tener que contratar a X o Y o W. Y tú con buenas prácticas de uso de inteligencia artificial puedes hacer cosas que antes no hacías o mejorar las que actualmente haces. Eso es como a grandes rasgos. Eso lo vamos a complementar con los conceptos y buenas prácticas. Es más o menos. Como contexto inicial, me gustaría como decirles por qué es realmente importante ahora. O sea, por qué este tema de la inteligencia artificial toma tanta relevancia hoy en día y que va a seguir siendo relevante y no es una moda pasajera, porque realmente viene a cambiar no la manera en la que hacemos las cosas simplemente, sino en algunos casos enfocado en tareas como en IA práctica, viene a cambiar hasta la estructura en la que se hacen las cosas. Algunas empresas están cambiando organigramas o la lógica de cómo se hacen las tareas porque ya pueden meter como a estos agentes de inteligencia artificial dentro de la lógica de las tareas. Como en tu caso, Lucy, que puedes tener ya agentes, un agente, ahorita les doy la terminología, pero ya puedes tener como inteligencias artificiales que te ayudan en procesos completos. Muy diferente a, por ejemplo, antes de esto, cuando existía solamente Google o buscadores en internet, que tú le tenías que preguntar qué hacer y pues de alguna forma tú empezar a hacer el discernimiento de cómo hacerlo y así. Estas herramientas ya te hacen una aproximación mucho más sólida y en ciertos casos ya cuando le metes automatizaciones o ya cuando le metes herramientas, que ahorita vamos a llegar a eso, la terminología, ya lo pueden hacer por ti, que tú ya ni siquiera te enteres cuándo se hizo y solo se hace por medio de la lógica que se le programó tal cual. Entonces, es tan importante ahorita porque literalmente bueno, la mayoría de las empresas grandes, ya hablando de en Estados Unidos o en China o en las grandes empresas, están invirtiendo miles de millones de dólares en esta industria, o sea, en desarrollo de inteligencia artificial. Nosotros como pymes o personas que la utilizan, son negocios totalmente diferentes. Las grandes empresas están dedicando a hacer nuevos modelos, a hacerlos cada vez más inteligentes, lo que se le llama un crecimiento como vertical. Las empresas lo que buscan es que los modelos cada vez sean más capaces de hacer tareas. Por ejemplo, las inteligencias artificiales, la de hace 2 años,
era apenas muy forzado, te contestaba cosas muy sencillas, y si ya le querías pedir cosas complejas, se le complicaba mucho. Ese crecimiento vertical se ha dado en los últimos años, hablando de, pues la inteligencia artificial tiene 3 4 años que existe, entonces dentro de estos últimos tiempos es cuando ha habido cada vez más incrementos, porque las empresas grandes, las Big Tech, están invirtiendo miles de millones para que eso suceda, sean más inteligentes, tengan más destrezas, puedan conectarse a otras aplicaciones y eso hace que le podamos dar usos diferentes, o sea, que sean más capaces en otras cosas. Hoy por hoy ya se dice que o sea, ya están puntuando como en exámenes, se les llaman benchmarks, están puntuando a nivel de doctorados, o sea, ya una inteligencia artificial ya te contesta como un doctorado pero lo increíble es que yo podría ser doctor en matemáticas, ¿no? Y soy, pues, una eminencia en matemáticas. Lo que hace especial a la inteligencia artificial, que ya puntúa como doctor, es que no es doctor solo en matemáticas, también puede ser doctor en física y también puede ser doctor en agronomía y también, o sea, es un doctor en muchas áreas, cosa que pues para nosotros como humanos es imposible. O sea, yo puedo ser un doctor en matemáticas, pero si me preguntas de agronomía, pues es algo totalmente distante a mi expertise. Y lo que hace especial a estos modelos es que llegan a los niveles más altos de conocimiento. Tal vez todavía les falta poquito para estar en el top 5 de los mejores, pero eso en muchas áreas. Entonces la complementación de esas áreas y el poder ver aristas de una área comparadas con otras las hace hacer sistemas muy, muy, muy complejos y que vean, que es lo que muchos humanos le llamamos la creatividad, o sea, que conecte hilos de varias áreas para buscar resultados pues más complejos. Eso es lo que lo hace especial, por así decirlo, y lo separa mucho de lo que nosotros haríamos como pues, con nuestro contexto actual, pues más o menos. Las grandes empresas están acelerando estos cambios. Ya hoy en día estar a la vanguardia se le llama como lo más nuevo que va saliendo en esta inteligencia artificial, se vuelve prácticamente un trabajo de tiempo completo, porque literalmente todos los días, semana a semana, hay nuevas noticias. O sea, que salió un nuevo modelo chino, o que el nuevo modelo de tal empresa ya se actualizó y ahora es más capaz. O sea, ya estar simplemente informado, ni siquiera dominarlos ya sería una locura, pero que una sola persona se mantenga informado de todo esto, se está volviendo un trabajo muy complejo. Entonces, de alguna forma lo que nosotros buscamos es aterrizar las herramientas o las cuestiones que puedan ser útiles para ciertas necesidades, para ciertas empresas, para que lo puedan utilizar sin necesidad de estar como locos buscando información y tener que estar actualizándose constantemente ustedes, que pues no es su negocio, no es su expertise. Nosotros les ayudamos como a de lo que va saliendo, eso es valioso para esta línea de empresas y se les podemos como informar o aterrizar sobre esa nueva tool o esa nueva herramienta que salió y que les puede ayudar. Es como una parte de la misión que nosotros estamos teniendo en este caso. Entonces, esta tecnología está teniendo un muy grande impacto porque es transversal, no se mete, no es como en su momento que, por ejemplo, algunas tecnologías pudieran resolver ciertas áreas en específico y se concentraban como antes era el desarrollo de software. Yo creo un buen software para, no sé, administrar mis gastos personales y lo puedo comercializar, pero va a servir para eso, para administrar gastos, ¿no? Esta nueva tecnología lo que tiene de particular es que es transversal, no es una transformación que puede adaptarse porque es muy similar a como los humanos hacemos los procesos, se puede adaptar a diferentes áreas. Nosotros la podemos moldear para que pueda hacer o solucionar problemas desde lo comercial, lo administrativo, lo personal, en ventas, asesorías postventas. O sea, en todas las áreas hay una manera en la que, o muchas maneras, en la que la IA puede entrar porque busca emular la manera en la que los humanos pensamos. O sea, los fundamentos de la inteligencia artificial es que emula un proceso de razonamiento. Entonces, al intentar hacer esto y que está funcionando, por sí, pues, el término, algunos autores llaman a inteligencia un término que no está muy bien utilizado porque realmente pues ni siquiera entendemos bien cómo pensamos nosotros, entonces es un poquito difícil
atribuirle todos los, o sea, la palabra completa inteligencia humana a un modelo como este, porque como contexto, como fundamento, la inteligencia artificial nace como una predicción. O sea, ellos buscan, nosotros por ejemplo ya tenemos muchos años que si estás escribiendo en tu celular, hola, el celular solito te manda como recomendación cómo, ¿no? De cómo estás. Y si tú le escribes cómo está, te recomienda estás. Y si escribiste estás, pues tal vez te recomienda el signo de interrogación. La inteligencia artificial como la conocemos hoy es como eso, pero a un nivel extraordinario, ¿no? Por eso es tan costoso. Le meten millones de dólares en entrenamiento para que pueda hacer ese proceso, pero en base no a lo que estás escribiendo tú antes, sino a una pregunta. Fue una sorpresa en realidad para para los que desarrollaron esta tecnología, los transformadores, que es en lo que se basa esta tecnología. Fue una sorpresa que eso pasara. O sea, el que preguntarle algo y te diera una respuesta diferente fue sorprendente, y lo empezaron a dar como por ahí y se dieron cuenta que era una tecnología que tenía potencial y ya llegó a estos días. Y en muy pocos años pasó de ser una predicción de palabra sencilla a hoy resolver exámenes de doctorado. O sea, ya hay inteligencia artificial que te resuelve un examen de doctorado con precisión. O sea, que te califica como los mejores doctores en cada área. Entonces, eso es lo que, esa velocidad en la evolución es lo que tiene a toda la industria vuelta loca, y lo que debe de ser muy relevante para nosotros en las empresas o en el desarrollo día a día, de lo importante que es esto, porque ya para tareas simples se está volviendo algo superior, pero en todos los aspectos. O sea, ya puedes tú con un LLM, ahorita les digo la terminología, pero con una inteligencia artificial tú puedes suplir tareas que anteriormente solo se le atribuían a que solo una persona las puede hacer. Hoy en día ya las pueden hacer este tipo de softwares, y la hacen con una precisión que solo le atribuíamos antes a la creatividad humana o a la capacidad de resolver problemas y todo esto. Entonces, eso es el por qué es importante hoy, porque yo normalmente cuando hablo con alguna persona que todavía como que no se convence de que la inteligencia artificial le puede ayudar, les digo, es que mira, está muy sencillo, porque nosotros lo estamos viendo y conforme más vayan aprendiendo de esto, más se van a dar cuenta, pero es tan superior la manera en la que hace la inteligencia artificial los trabajos, que te sale más barato que el símil humano, por así decirlo. Lo puede hacer con más precisión. Lo hace a una velocidad incomparable. Lo que a veces una persona se podría tardar horas, la inteligencia artificial te lo puede dar en segundos. Y en la corrección de errores, o sea, la capacidad de hacerlas con una trazabilidad más consistente, todo junto, que es mejor, y hasta en costo, como les decía, en precio es muchísimo mejor. Entonces lo vuelve algo que solo se trata de irlo adaptando a diferentes procesos. O sea, las grandes empresas se encargan de crecerlo como hacia arriba, en capacidades. Lo hago cada vez más inteligente, cada vez más capaz, cada vez más con más herramientas. Y las empresas son los que se encargan de crecerlo, se le llama horizontalmente. Ah, pues ahorita me ayudaba con investigaciones. No, pues ya le di otra aplicación y ahora me ayuda con creación de contenido. Y ahora me ayuda con análisis de información. Y ahora me ayuda como asistente personal para recordatorios. Ese es un crecimiento como horizontal. Con la misma capacidad de inteligencia, con la misma magnitud de inteligencia, lo pongo a hacer o lo especializo en diferentes áreas. Y lo que está pasando es que cada área en lo que ya hay una buena especialización se vuelve incomparable. Un buen ejemplo es, por ejemplo, hoy en día ChatGPT ya tiene un modelo que es de investigación profunda. Es como un agente, se le llama, que ellos sacaron para hacer investigaciones profundas, para investigarte un tema con las mejores prácticas, por así decirlo, obviamente con información en internet. Y los grandes, o sea, ya lo han puesto a prueba, universidades, ya lo han puesto a prueba grandes empresas, y están sorprendidísimos porque te da una calidad de investigación como si lo hubiera hecho realmente un buen investigador y haberle invertido muchísimas horas de tiempo. Y esta cosa, o sea, el Deep Research que se llama, o
investigación en profundidad de ChatGPT, lo hace en 5 o 10 minutos. O sea, en 5 o 10 minutos te entrega una calidad de información que una persona le hubiera tardado N. Y aparte, esa persona investigadora, pues cuánto te cobra por una investigación de ese nivel. Y aparte, o sea, el tiempo. Y aparte, el organizarte bien la información, porque ya te entrega bibliografías, te entrega todo lo que investigó como curado, o sea, lo saqué de aquí. Y aparte te lo entrega con un objetivo. Es como, yo quiero investigar para ir a Ibiza. Consígueme hoteles, qué hacer, vuelos. O sea, le das todas las aristas y así como tú se las hayas pedido, te las entrega. Entonces, la capacidad de hacer eso, ya cuando se logra bien, normalmente ya todo el sector se vuelve vulnerable porque esa tarea ya se especializó, ya una persona o empresa la especializó y la está haciendo muy bien. Y por todo lo que es mejor esa tarea, pues se vuelve muy complejo competir contra ello, pues. Si ya una empresa lo toma como una herramienta para hacer su trabajo, pues se vuelve muchísimo más productiva, se vuelve más rentable y es como la tendencia de lo que ha estado pasando. O sea, se vuelve indiscutiblemente mejor, ahorran costos, hacen todo más rápido y lo hacen pues con menos errores, ¿no? A grandes rasgos. Entonces, el objetivo de la sesión es eso, o sea, que puedan subir su productividad, que puedan aumentar la calidad de lo que se está haciendo, resolver objetivos específicos, o sea, si yo quiero hacer algo, cómo tengo que hablar o cómo tengo que interactuar con una inteligencia artificial o con una herramienta en específico para lograrlo. O sea, con buenas prácticas podemos, como les decía, hacer que la ejecución de una tarea se vuelva muchísimo más fácil porque le damos buenas instrucciones. Ahorita vamos a ir más allá a eso de... Es como una buena entrada me va a generar una buena salida si tengo un buen modelo en medio, ¿no? Por así decirlo. Y pues elegir o crear la herramienta correcta. Ahí es elegir o crear porque hoy en día tenemos muchísimas herramientas disponibles. Hay muchísimas empresas o personas dedicadas a estar desarrollando estas herramientas y a veces no es necesario inventar, como dirían algunos, inventar el hilo negro. No necesito yo construir desde cero una gran infraestructura y nada. A veces ya hay cosas que te lo facilitan y que solo necesitas conocerla. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos, pero es eso, pues. Entonces, ¿por qué implementar la IA ahora? En la siguiente diapositiva. Realmente la inteligencia artificial no es algo ni del futuro ni nada. Hoy en día ya está en producción y ya llega al punto que nosotros le llamamos multimodal. Esto de la multimodalidad es algo muy interesante porque es lo que te permite tú con diferentes maneras de darle la información obtener un resultado. Anteriormente, cuando empezó ChatGPT o cuando empezaron estos, solo eran en texto. Tú tenías que escribir como tipo mensaje. Oye, ayúdame con esto, esto y esto. Hoy en día ya le puedes dar voz. O sea, tú ya le puedes mandar un audio y decirle, oye, necesito como algo similar. Ya le podemos dar datos muy grandes. O sea, le puedes dar una base de datos, le puedes dar un PDF muy complejo, un Excel o cualquier cosa por el estilo, ya datos, una densidad de datos grande y él sabe interpretar de qué le estás hablando. Le podemos dar imágenes, él ya te puede comprender. Si tú le mandas una foto de una mesa, que él sabe que es una mesa y te puede decir tal vez los materiales o así, sin necesidad de tú darle más contexto. Con una sola imagen él sabe de lo que estamos hablando. O interpretar el texto de una imagen. O sea, tú le puedes dar una foto de una imagen de un texto hasta que tú escribiste con la mano y tiene la capacidad de hacer el match entre qué posiblemente que escribiste, ¿no? Y ya en un punto más actual y con herramientas más novedosas, flujos completos que están transformando tareas. Lo que les decía de poderle dar la capacidad de hacer ciertas cosas conectándolo con otras aplicaciones. Como podría ser un ejemplo rápido el calendario, por ejemplo. Tú puedes tener una inteligencia artificial que te ayude a curar tu calendario, a llenarlo o a quitar tareas o a avisarte sobre algunas porque tiene la capacidad de leer lo que está viendo ahí. Se convierte en una ventaja competitiva real. Esto cuando lo enfocamos, o sea, le damos un foco estratégico, cuando buscamos algunos autores lo llaman como un recableado de procesos, porque lo que anteriormente tal vez le teníamos que dar toda la vuelta para que se hiciera,
actualmente tal vez sea necesario sí darle toda la vuelta, pero se pueden automatizar muchísimas de las partes de ese proceso y tal vez ya solo un humano está auditando o supervisando que se hagan bien. Y en otros casos recableando, porque tal vez lo que antes requería todo esto, pues la inteligencia artificial te inventa un atajo por acá y ya no tuviste que hacer toda esta parte. Y lo que antes se encargaban humanos, ahora ya lo hace de manera mucho más sencilla. Y hay una regla que a nosotros nos gusta como especificar, que es como el 80-20, que es la de Pareto, que pues se utiliza para muchísimas cosas. Hay muchas tareas. La inteligencia artificial se puede aplicar en muchísimas cosas, en todo lo que pensemos que un humano le atribuiríamos el que lo necesita hacer digitalmente. Hoy en día la inteligencia artificial posiblemente ya lo puede automatizar. Entonces, pero no hay ahí una cuestión de impacto contra esfuerzo. Y muchas veces el esfuerzo puede ser mucho en algunas tareas, pero no tengan tanto impacto. Algunas pueden tener mucho impacto y poco esfuerzo, que serían las que entran en el 20, por ejemplo. Y ese como juego entre el impacto que tiene esto que necesito hacer y el esfuerzo que necesito para desarrollarlo, es en donde hay algo muy interesante para encontrar el 20% de las tareas que generan el 80% del resultado, por ejemplo. Entonces, esa es la tarea principal de nosotros como dueños de negocio o como personas que tienen una responsabilidad gerencial o de dirección, en que no le vamos a tirar balazos para todos lados, buscar las zonas estratégicas donde nuestro esfuerzo tenga el mayor impacto posible. Y esto es un mapa rápido como de lo que les decía, como de la terminología, sobre todo ya que van a ser, o que el objetivo es que sean usuarios experimentados pues sí, como que saben de esto de la inteligencia artificial. Hay algunas cosas que es como de qué está compuesta, como terminología y conceptos generales. Hay uno muy usado que siempre van a utilizar, que se llama LLM, que es Large Language Model en inglés. Es modelo de lenguaje largo o grande. Y se refiere exactamente a la inteligencia artificial que estamos usando. Esta inteligencia artificial que estamos usando se refiere a qué modelo. Ya hoy en día hay muchas empresas que están desarrollando, les digo, las grandes. Decir que nosotros desarrollemos un modelo de inteligencia artificial es muy complejo porque tiene costos inalcanzables para la mayoría de las empresas. Es carísimo. Como un ejemplo, ahorita OpenAI junto con Oracle la siguiente inversión que van a hacer se llama Stargate y están planeando invertir $500 mil millones en equipo de cómputo y entrenamiento. O sea, $500 mil millones es una cantidad exorbitante, o sea, es la mitad de lo que vale, por ejemplo, una empresa como Tesla. O sea, es como si la mitad de lo que vale Tesla lo dedicara solo a entrenar nuevos modelos. O hablando de empresas mexicanas, ni se diga, es lo que valen 10, 15 empresas mexicanas que cotizan en bolsa enormes, dedicarlo solo a la tarea o sea, es lo que le digo, es muy costoso. Nosotros normalmente, las empresas a pie de aquí de México, es muy difícil que tengan como un objetivo de desarrollar un nuevo LLM, porque los costos son enormes. En China se están haciendo esfuerzos por hacerlo más barato y lo están logrando, pero apalancándose de modelos anteriores. Entonces, lo que normalmente nosotros vamos a hacer es usar esos LLMs. O sea, nosotros vamos a usar la tecnología que esas grandes empresas están desarrollando para, en lugar de nosotros querer crecer verticalmente, como les he dicho, buscando más inteligencia, eso le toca a ellos. Eso es trabajo de los grandes monstruos. Y nosotros lo que hacemos es crecerlo horizontalmente a tareas que hoy en día sean repetitivas, sean automatizables y nos presten la oportunidad de generar mayor productividad o mayores ganancias, o depende del objetivo que le estemos dando, más difusión, reconocimiento de marca, etcétera, ¿no? Entonces, algunos LLMs principales: ChatGPT, Cloud, Gemini, ahí se los puse. ChatGPT es de OpenAI, Cloud es de una empresa que se llama Anthropic, Gemini es de Google y hay más. Hay algunos chinos, está Grok, que aquí no está, ese es de Elon Musk, etcétera. Hay muchos. Cada uno es bueno en algunas cosas, o sea, cada uno tiene como su área en la que son mejores, pero a grandes rasgos es eso.
¿Qué se hace con estos LLMs? Es lo que les decía, nosotros de alguna forma podemos como mapear las actividades que hacemos. ¿Qué es lo que una persona cuando está trabajando hace? Pues escribe, observa, escucha y de alguna forma pues hace cosas en el mundo real ya cuando por ejemplo cambiamos datos en una base de datos o agendamos una cita en un calendario o sea ya como una interacción con otras aplicaciones. Entonces eso es lo mismo que una inteligencia artificial ya hoy en día puede hacer con esto que les digo de la multimodalidad. Cuando vean una oportunidad, o sea, de que, pues a mí me gustaría automatizar este proceso o creo que esto se pudiera hacer mejor, normalmente es como una gran imagen, es muy buena verla de que, bueno, ¿qué necesito? Necesito ver documentos, necesito solamente, todos son procesos escritos, necesito interactuar con otras aplicaciones o necesito hablar también, ya hoy en día ya hay inteligencias artificiales que te permiten el generar audio literalmente de texto, o sea, es generar audio sin que nadie lo haya dicho, a la calidad casi casi imperceptible de que el usuario no se dé cuenta que está hablando con inteligencia artificial. Eso ya es el tipo de cosas que hoy ya son posibles y que son herramientas para lo que nosotros necesitemos hacer. Por ejemplo, como aterrizándolo, pudiera ser un agente o un sistema que genere llamadas en frío para clientes. Una estética podría estar generando o recibiendo, o sea, ya sea generar y él hacer la llamada o recibirla y en base a voz que no existe de nadie y que nadie tenga que estar atendiendo el teléfono, que el calendario se maneje solo. Yo puedo hablar y decirle, oye, ocupo una cita para tal día y lo administra él. Ya eso sería también una automatización. Automatizaste el proceso de que se llene tu agenda. Y ahí ya va el siguiente término, que sería un agente. El agente es a lo que le llamamos cuando una inteligencia artificial tiene capacidad de hacer cosas en otras aplicaciones, como sería el calendario, ya lo podemos llamar tipo un agente. Cuando ya genera cambios en un sistema. Ya no solamente es... Porque el uso más nativo y el que la mayoría de los usuarios está dando hoy en día a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial es preguntarle cosas, como si fuera Google. Oye, ¿cómo puedo hacer esto? Pues mira, así, asado. Oye, y esto, una duda general, ¿no? De conocimiento general. Cualquier cosa, normalmente esa interacción tipo pregunta-respuesta es lo que ya hacía Google. La inteligencia artificial lo hace mucho mejor, pero lo que realmente le dota de capacidades que sí hagan una diferencia en las empresas, o sea, que sí conviertan en lo que ya tenías y que lo haga muchísimo mejor, más rápido y todas las características que habíamos dicho, es darles agencia. Y agencia es eso, hacerlo un agente que tenga la capacidad de hacer, se le llama tool calling, pero es llamado de herramientas, es la traducción. Y esas herramientas se le catalogan a eso, modificar una base de datos, un calendario, un CRM, lo que sea. Cualquier aplicación externa que ya existe y que necesita como interactuar él, eso sería una... Ya cuando logran hacer eso, ya se le llama que tiene cierto nivel de agencia, que ya hace cambios en ese tipo de cosas. Y ya pues para integración a las empresas, se buscan ese tipo de cosas, o sea, se busca que los LLMs, como ya dijimos, que son las inteligencias artificiales, hagan cambios para que les demos cierta autonomía, no tener que yo estarle solicitando hacer todo el tiempo, o cada que le hago una solicitud, tener que hacer una solicitud muy compleja. Ahorita vamos a entender eso de las solicitudes complejas, pero a grandes rasgos es eso, que ya esté pseudo automatizado para yo con instrucciones sencillas poder hacer que cambios reales se efectúen, por así decirlo. Aquí hay algo importante cuando hablamos de empresas, que es la parte de hasta abajo, donde dice Open versus Closed. Hay modelos de inteligencia artificial que son abiertos o cerrados. Un modelo de inteligencia artificial abierto es como lo que les comenté, ChatGPT, Cloud, Gemini, todos esos son cerrados. Esos modelos existen, tú no conoces cómo los hicieron, tú no conoces, se le llaman pesos, esos ya son cosas técnicas, pero el chiste es que no tienes injerencia en cómo funcionan por dentro, por así decirlo. Y tienen costos, y tú tienes que pagar sus membresías para poderlos utilizar, sus versiones gratis,
o si ya lo quieres usar tú en ciertas aplicaciones, tienes que pagar costos por uso de la API, se le llama. Es un costo que tú, por ejemplo, por cada pregunta que le hagas a través de la API, se dice, o sea, yo tengo una aplicación, yo hice una aplicación que te ayuda con atención a clientes. Esa aplicación yo no le voy a decir a mi cliente, pues ve a ChatGPT y pregúntale y te va a contestar como si fuera yo. Yo cuando la educo y cuando le doy mi repertorio de disponibilidad de materiales y todo esto, cuando yo le doy cierta educación, necesito alojar eso en algún lado. Entonces, cuando pasa a hacer de eso, hacer ese proceso de que ya viva dentro de un sistema, no puede ser que el usuario interactúe con él a través de ChatGPT. Necesito yo jalarlo hacia mi sistema. Y para poder utilizar la inteligencia de ellos, o sea, la inteligencia, por ejemplo, de ChatGPT, para que interactúe con mi sistema, por fuerza necesito hacer llamados a su sistema. Esos llamados ellos los cobran. Y te los cobran por token, se llama. Un token es como el símil como para nosotros sería una palabra. Una palabra está compuesta por sílabas, ¿no? No es así, pero algo similar sería como si dividiéramos la palabra en sílabas y cada sílaba es un token. Así no, técnicamente así no es, pero es como una aproximación. O sea, tú cuando le damos un párrafo completo de una pregunta, por ejemplo, esa pregunta se puede dividir en palabras, después se divide en tokens, como si fueran sílabas, y eso se cuenta. Entonces, pues este párrafo tiene 200 tokens, y esos son los que ellos te cobran. Ellos te cobran por cada tantos tokens de uso. Y en eso, recuerden bien esa palabra de tokens porque va a estar relacionada en la cantidad de contexto y en la cantidad de información que le podemos dar a una inteligencia artificial de este estilo, pues. Y en la siguiente, aquí hay unos conceptos fundamentales que sí importan para el uso. Los otros, con eso de los tokens y así, son como cosas más técnicas, pero estos son conceptos fundamentales que de alguna forma son importantes cuando la estamos utilizando. Principalmente estamos hablando de dos, el contexto y el prompt. El contexto, los grandes modelos de lenguaje, o sea, las inteligencias, viven de contexto y de indicaciones. Eso es lo más importante siempre que vamos a interactuar con la inteligencia artificial, es qué contexto le estamos dando sobre lo que queremos hacer. Por ejemplo, si quiero que me responda como un nutriólogo, yo le tendría que dar el contexto tal vez de cómo cuánto peso yo, cuánto mido, qué como, etcétera, y ese contexto, para que él me dé una buena respuesta, yo le alimento de un super contexto y luego le doy una buena indicación. Esa buena indicación se le llama prompt. Entonces, la combinación entre un contexto rico y una indicación bien estructurada es lo que hace que una inteligencia artificial te dé un buen resultado. Eso es como la regla de oro en esto. Si tú no le das un buen contexto y una buena indicación, te va a dar respuestas genéricas. Y es lo que a la mayoría de gente le pasa. La mayoría de la gente le pregunta a bote pronto, sin decirle nada, oye, me duele la cabeza, ¿qué podré tener? Pues aunque le llegues a un doctor con eso, te va a decir, oye, pues es que 1000 cosas, o sea... Pero si ya le das unos estudios y ya le das, ya le platicas sobre ti, que tal vez eres diabético, que tal vez, si ya le das contexto, él ya te va a poder dar una aproximación más cercana. Entonces, es lo mismo con o sea, el gran problema que está teniendo la gente que los utiliza es eso, que llega queriendo que le resuelva con una pregunta súper genérica, y eso, como sería difícil para una persona, es igual de difícil para una inteligencia de estas. Ellos necesitan de ese contexto para acercar una respuesta correcta a ti. Y si no, ya de ahí se derivan las otras partes, que es las alucinaciones. Posiblemente, si no le das el contexto suficiente, estos sistemas se les llama alucinar, que otras personas le llaman errores de plano. O sea, ellos pueden darnos información que nada que ver con lo que le estás preguntando, y se genera un sesgo de confirmación muchas veces de que o sea, tú al tener confianza en lo que le estás preguntando, que te crees esa información que muchas veces es falsa y se vuelve un problema, ¿no? Entonces, el antídoto de esas alucinaciones es buen contexto, buen prompt. Siempre que entre mejor sea el contexto y mejor sea la indicación, vamos a evitar cada vez más este tipo de alucinaciones o
O en la otra parte de la presentación, el alineamiento, o sea, vamos a mantenerlo más alineado hacia nuestros intereses. Que no invente datos, que si algo no lo sabe a ciencia cierta no lo diga, todo esto es un tipo, yo por ejemplo como buena práctica se hacen conforme vas interactuando con un modelo de estos, es bueno decirle, quiero alinear que es en lo que estamos, o sea, es como si tú trataras con comunicación con una persona. Oye, pues hay que ver que de veras estemos en sintonía, o sea, a qué objetivo vamos, cómo lo vamos a ejecutar, qué herramientas vamos a utilizar para lograrlo. Muchas veces nosotros damos por sentado que la inteligencia artificial que estamos utilizando, él sabe lo que yo quiero exactamente y sabe cómo lo quiero lograr y sabe lo que estoy dispuesto a meter en tiempo, esfuerzo, y no es así. Es como cualquier otra persona. La manera más fácil de hacer la analogía es como si le estuvieras explicando a alguien más. No voy a llegar a bote pronto a preguntarte algo súper importante sin haberte explicado todo lo que conlleva en esa decisión. Esa es la mejor manera de utilizarlo. Si queremos un buen resultado, necesitamos darle un buen contexto, un buen prompt y mantenernos alineados. Sería como las 3 reglas principales. O sea, constantemente hacer sesiones de alineamiento con el modelo para que vayamos en sintonía hacia el objetivo que nos planteamos. Y así se van a dar cuenta conforme lo vayan utilizando más, conforme lo usan, va a haber veces en que le diga, oye, quiero hacer una sesión de alineamiento y él mismo te va a dar una respuesta que tal vez tú ni siquiera esperabas. Ay, ¿cómo que crees que ese es el objetivo? No, es que por ahí no va. Yo quiero llegar para acá y tú me estás diciendo que vamos para acá. Y desde ahí está mal. O sea, te está guiando hacia un lugar al que tú no querías ir. Y por eso es vital o es un punto que vale la pena remarcar. Aunque de alguna forma el alineamiento es un componente del contexto y del prompt, es muy importante como verlo como una ente aparte, porque así de relevante es. Si no vamos hacia el mismo camino, pues vamos a acabar en un destino totalmente diferente. Y aquí para esto, esta ya empieza como lo práctico más que nada. Aquí es donde ya tal vez tú, Lucy, puedes llevar como más carnita para aplicar. Es 3 patrones que dominan el 90% de los casos. Lo que les decía, el prompt de alguna forma es el rey. O sea, es ese prompt, el arte de escribir prompt se le llama ya hoy en día, es cómo le doy las instrucciones, o sea, cómo le hago entender a esta cosa con la que estoy interactuando qué es lo que yo quiero. Eso en comunicación siempre ha sido, pero era reservado como a las personas que se dedican a la comunicación, ¿no? Cómo comunicar bien una idea o cómo darme a entender, normalmente es una habilidad suave, soft skill que le llaman, que no cualquiera tiene y era muy bien valorado pues en las empresas. Un supervisor tiene que tener estabilidad. Alguien que se dedica a la gerencia tiene que tener estabilidad porque es vital que poderte comunicar bien con una persona. Pues ahora va a ser vital para cualquier persona, porque al tener una herramienta así de potente como es la inteligencia artificial, la habilidad que nosotros tengamos de comunicarnos con él va a ser directamente proporcional a lo bien que haga el trabajo por nosotros. Si nosotros no le comunicamos correctamente la idea o lo que queremos, lo más probable es que nos dé un resultado mediocre. Entonces, lo bien que esté ejecutado, lo que les decía, lo bien que lo importante aquí es la entrada. ¿Qué tan bien le vamos a dar la entrada de información? Entre mejor esté estructurada, mejor le demos los lineamientos, que aquí hay una plantilla como tipo universal. Normalmente hay hasta cursos y capacitaciones para entender bien cada una de estas tareas, pero es muy sencillo en realidad. El rol, por ejemplo, si yo quiero yo quiero que me atienda en algo de salud, pues le puedes decir, pues quiero que seas un excelente, quiero que vas a ser un nutriólogo con 20 años de experiencia, ¿no? Si quiero que me ayude con una escritura de un texto, pues quiero que seas un copywriter o un experto en esta área, es decirle cómo quiero que se comporte, el objetivo, hacia dónde quiero llegar, el contexto, lo que les digo, aquí es importantísimo. Si es una tarea compleja, normalmente va a tener un volumen de datos complejos de contexto. Las tareas, aquí esta nueva generación de inteligencias artificiales tienen ya una peculiaridad que se llama razonamiento, algo que al inicio no existía. Al inicio tú le mandabas una instrucción y él
o sea, él te empezaba a contestar en cuanto se lo mandabas. Era como, se le llamaba, era como un tipo sesgo de que ni siquiera él mismo sabía que era lo último que iba a acabar escribiendo, porque lo iba generando. Es como, la analogía perfecta es si yo te pregunto así a bote pronto de que, oye, no sé, ¿cómo harías un proceso de construcción de una puerta? Pero aquí, ahorita dime de volada. Y pues no, pues tendría que comprar la madera. O sea, si no te doy chance de pensar, pues tu acercamiento probablemente no sea tan preciso porque tienes que contestarme en segundos. Entonces, no, pues yo creo que primero compraría la madera y luego la lijaría y así. Pero si te digo, me contestas mañana, pues tienes chance de investigar, tienes chance tal vez de ver que si hay algunas buenas prácticas, que tal vez son 2 hojas, no es una. Entonces ya te da oportunidad de razonar y decir, ah, ok, a ver, déjame estructuro bien mi respuesta. Eso mismo tiene relativamente poco que se descubrió que también los modelos de inteligencia artificial pueden hacer. Tú les puedes aventar una pregunta y le dices, no me contestes ahorita, razónalo primero. Y eso, ahí es todavía más valioso la parte del contexto y las tareas. Porque con esto, estos modelos pueden descomponer, por ejemplo, lo mismo ejemplo de la puerta. Ellos pueden descomponer el hacer una puerta en 10 tareas. Y eso se los permite el razonamiento. Entonces dicen, pues primero voy a conseguir la madera, después voy a conseguir las chapas, después voy a conseguir, y luego y al final la voy a laquear, y luego le voy a poner los accesorios. Entonces, ese descomponer en tareas es lo que nosotros haríamos normalmente si tenemos tiempo para hacer la resolución de un problema. Pues eso ya se puede hacer con los modelos. Y normalmente lo recomendable es que tú se lo pidas. Necesito hacer esto, descomponlo en tareas ejecutables y ejecútalas cronológicamente según como sea el requerimiento. Y eso es muy valioso porque hace que haya menos errores, menos alucinaciones, porque es como si era una tarea compleja, la descomponemos en tareas más sencillas y es más fácil ejecutar cada tarea sencilla y acabas logrando la tarea compleja. Eso, como les decía, antes solamente se le atribuía a los humanos, solo los humanos éramos capaces de hacer eso. Hoy en día esto ya puede hacerlo, pero hay que ser bueno en solicitarlo y activamente solicitarlo. O sea, descompón la tarea en pasos accionables. Es como una línea que normalmente tú insertas. Formato de salida, o sea, tú le puedes pedir, entrégame una lluvia de ideas, entrégame un ensayo, entrégame un análisis de 4 cuadrantes. Tú le dices cómo quieres la salida. O sea, este tipo de modelos se pueden entender cómo quieres que te entregue el resultado esperado y en qué formato. Esa es una parte importante. Y reglas. Necesito que no ejecutes estas cosas, necesito que cumplas estas indicaciones, necesito que no te salgas de estos lineamientos. Todo eso es capaz de entenderlo y son parte de lo que nosotros le mandamos para hacer cierta tarea. Y la evaluación sería parte de lo mismo, o sea, en cómo vamos a evaluar que lo que se hizo correctamente. Si le vamos a dar, si la tarea tiene algunos dotes de evaluación, por ejemplo, ya en modelos complejos, puede ser que al mismo tiempo que le pediste que hiciera una tarea, al final hay una herramienta que evalúa que todo se haya hecho correctamente. Entonces, ya permite que los modelos iteren. Esa iteración se le llama a que hacen una cosa y luego evalúan que se haya hecho bien. Y si algo salió mal, sin que tú le digas nada, ellos solitos se regresan y la vuelven a intentar. Y si no le salió bien, otra vez. Y ya, a ver, ocupo más información. Y ese es como lo que les digo de agencia. O sea, ya permite que él solo vaya y venga. Tú le diste el objetivo, el formato, el contexto y tal. Y él, si algo pasa, él solito evalúa, regresa y empieza a hacer las cuestiones para lograr el resultado deseado. Aquí otro concepto importante que creo que ahorita no vale la pena como profundizar tanto, pero es muy importante, se llama RAG y se podría decir entender tus documentos. O sea, el contexto puede ser tan corto como decirle cómo quiero que actúe y cosas así, como puede ser larguísimo, como un manual operativo de una empresa, una descripción de puesto, tal vez las buenas prácticas, términos y condiciones. Puede haber archivos larguísimos o ya en casos más extremos, bases de datos larguísimas donde hay información de cientos de miles de clientes. Entonces,
como les decía, los modelos tienen cierto tope en el contexto. No les puedes meter todos los libros del mundo de un solo golpe. Entonces, lo que se hace es eso del RAG, que es por medio de una tecnología que se divide en chunks y es complejo técnicamente, pero lo que hacemos es como dejarle disponible cierta documentación y por similitudes estadísticas, si yo le pregunto sobre un perro rojo, por ejemplo, él va a agarrar la solicitud y si tiene un archivo que es pues como una base de datos y el perro rojo es un producto, pues puede ir y buscar por similitud si hay alguna línea en donde se mencione un perro rojo y ya recuperar la información de como el contexto de ese perro rojo. Es como a grandes rasgos cómo funciona para no ahogar el modelo en mucha información que tal vez en ese momento no se necesita. Es como una línea auxiliar, es como si yo tengo 10 libros de documentación que no me los sé de memoria, no los tengo aquí todos, pero si me preguntas sobre física, pues en lugar de agarrar el de literatura, voy a agarrar el de física. Entonces, es algo similar lo que hacen los modelos. Por similitudes, si tú me preguntas X cosa, yo voy a mi documento tal. Y tienen la capacidad de recuperar el contexto de ese documento. Y ya en la última instancia, automatizaciones o lo que le decía de la agencia, aquí les un mini flujo de cómo funciona esto de las automatizaciones. Una automatización se caracteriza porque yo ya le explico o programo al agente o a la automatización qué le voy a dar yo de entrada, qué necesito que haga con esa entrada, si va a haber un ciclo de aprobación o algo así y que me regrese una salida. Entonces puede ser tan simple como por ejemplo lo que les decía del calendario, es un ejemplo muy sencillo. Yo le puedo con lenguaje natural yo le digo que quiero una cita para el día 10 de tal y esa es mi entrada. Él no va a decirme, ok, ya agendado. Normalmente va a ir por el flujo, va a entrar al calendario, ver si hay disponibilidad en esa fecha. En caso de que no haya, posiblemente me diga, oye, esa fecha está ocupada, mejor dime otra. O si sí está disponible, va a regresar y decirte sí está disponible, pero solamente a las 3 de la tarde, ¿estás de acuerdo? Sí, a las 3 está perfecto, se regresa. O sea, ese ir, venir, o ese validación, error, eso sería una automatización y es lo que le da la capacidad con aplicaciones aparte. O sea, la clave ahí es con aplicaciones diferentes del mundo real, calendarios, bases de datos, etcétera, lo que sea. Y eso sería ya un agente que tiene la capacidad de hacer eso para un objetivo programado. Nosotros le vamos a decir qué queremos lograr y ese objetivo lo va a tener todo el tiempo en mente y va a querer llegar siempre a ese objetivo. ¿Cómo podría ser? Como decíamos, agendar una cita, ¿no? Y aquí hay algunas herramientas, como les decía, herramientas que ya existen, que están probadas, bueno, algunas, no todas las herramientas que veamos van a ser muy buenas, ahí hay que tener cierto nivel de curaduría para encontrar buenas herramientas, pero hay muchas. Por ejemplo, de presentaciones, esta presentación que están viendo, pues se hizo con una inteligencia artificial, se llama Gamma. Crea este tipo de presentaciones por medio del lenguaje natural. Yo le expliqué que necesitaba presentar esto, que quería exponer estos puntos y él solo creó esas imágenes que están viendo, las burbujitas, la manera de presentar la información, dónde acomodarla, que si en párrafos, que si con viñetas, él se inventó todo lo demás. O sea, yo le dije qué necesitaba como salida, qué información necesitaba exponer y él genera este tipo de documentos. Hay otra que se llama Napkin, que es como para generar pequeñas imágenes, como visuales, cosas visuales como para un pitch, para reportes y cosas así, que está muy bueno. Investigaciones, lo que les decía, ya sea la gente de investigación de OpenAI que les dije. Hay una herramienta de Google que se llama Notebook LM, que es buenísima. Le puedes subir documentos y como con el principio de RAG, tú puedes platicar con tus documentos, hacerle preguntas. Llega el punto en el que te puede hacer mapas mentales, te hace un mapa mental sobre el archivo que le subiste. Por ejemplo, le podríamos subir un libro y de ese libro, explícame los 10 puntos principales que tiene este libro. O dame 10 cosas prácticas que puedo ejecutar usando los principios del libro. O hazme un mapa mental sobre los capítulos del libro. O llega en las últimas actualizaciones, ya te permite hacer un podcast. Hago un podcast
y dos cuates que no existen, inteligencias artificiales, platican entre ellos sobre lo que trata mi documento. Entonces tú ya puedes empezar a usar estas herramientas para estudiar, para aprender sobre aprendizaje profundo y preciso sobre ciertos temas, para analizar documentación. Le puedes subir, por ejemplo, una base de datos y chateas, es como si chatearas con la base de datos. Entonces todo ese tipo de características, nosotros no tenemos que crear un sistema súper complejo para hacerlo. A veces ya hay herramientas como Notebook que te lo aterrizan súper bien, que están súper probadas de un monstruo como Google, y ya los usas y hasta gratis. Esas tres que les he dicho hasta ahorita, las tres son gratis. O sea, no hay que pagar nada. Y Perplexity es otra empresa que ellos se han dedicado mucho más a la parte de investigaciones. Es como un Google pero con esteroides, en donde tú le haces preguntas y te busca la información con fuentes confiables, etcétera, y es buena como para ese tipo de investigaciones rápidas, o tiene herramientas como el que les dije de OpenAI para hacer investigaciones profundas y te den mucha más información. Entonces aquí la intención, la clave sería, si algo queremos hacer, antes de querer inventarlo a veces, pues pudiera ser buscar herramientas que existan y que estén probadas por la comunidad. La mayoría de estas cosas la gente las prueba y dice si está buena o no, realmente es una cochinada, y así rápido podemos encontrar buenas herramientas para ciertas cuestiones. En la siguiente hay otro tipo de herramientas, les decía, como por las necesidades. Por ejemplo, para imagen, voz, video tenemos otras que podrían ser Flux, que eso te puede ayudar a crear hay una tecnología que se llama LoRa, que es como para educar un modelo con nuestra cara o con nuestras características. Entonces yo le subo, por ejemplo, imágenes de frente, imágenes de lado, imágenes de atrás, imágenes del otro lado, y el modelo se educa con mi cara, con mis facciones. Le puedo subir una foto sonriendo, otra foto seria, otra foto triste, otra foto llorando, y el modelo se educa con cómo soy. Y ya cuando yo le pido una imagen de que estoy en un rancho feliz, él ya sabe cómo soy feliz, entonces ya me permite tener mi cara en muchas situaciones muy precisa a como yo soy. Luego está HeyGen, que usa un modelo LoRa, pero eso es ya para crear avatares. Por ejemplo, con HeyGen ya podemos crear, si nosotros no nos gusta grabar, que digo, no, yo no quiero grabar, a mí no me gusta crear contenido, con HeyGen puedes tomarte muchas fotos, te tomas fotos de un lado, del otro, te tomas unos videos así hablando, te tomas unos videos con tu voz, así, este video que se está grabando yo lo podría subir a HeyGen, y él educo al modelo y luego le digo, ok, ya estás educado bien, ok, sí, y te genera él videos hablando sin que tú hables ni salgas. O sea, te crea un avatar literalmente preciso, muy difícil de identificar que no eres tú, y tú ya con ese puedes generar, se le llaman fábrica de contenido. Pues como yo ya no tengo que grabar, pues mejor pongo a HeyGen y él se pone a grabar 18,000 videos si tú quieres, ¿no? Existen otros como Nano Banana, que es de Google, es un modelo que tiene poco que salió para creación de imágenes, donde por ejemplo ya podemos combinar. Yo le puedo tomar foto a una laptop y le tomo una foto a esta mesa y le tomo una foto a un libro y le digo, aunque nunca existieron juntos esas cosas, le digo que las combine, y las combina con lógica, o sea, la mesa grande, la laptop del tamaño que va, o sea, y te lo junta todo. Pero no solo cosas, personas, situaciones, fondos. Oye, quiero una foto de esta laptop en la muralla china conmigo a un lado, y si le doy las 3 fotos, pues me hace eso, aunque eso nunca haya existido, ¿no? Y el Level Labs es una para clonación de voz, por ejemplo, yo puedo darle educación sobre mi voz, aprende de mi voz, y ya puedo hacer que yo diga lo que yo quiera, ¿no? Yo le escribo que platique sobre un cuento del príncipe Juan, y ya él solito va a inventarse esa historia posiblemente, y aparte la va a hacer que yo la cuente, o sea, que mi voz sea quien la cuenta. Y herramientas otras de automatización, lo que les decía, hay algunas como N8N, Zapier, Make, hay muchas, igual ya luego ahondaremos más en esos temas, pero es para hacer flujos de automatización que permitan orquestar entradas, formatos, pasarlos por la inteligencia artificial y llegar a salidas en otras aplicaciones como sería WhatsApp, bases de datos, un CRM, etcétera. Ya depende. Aquí como ejercicio para que ustedes lo puedan hacer luego, hay una página que se llama There is an AI for that. Es una página que, como su nombre lo dice, es una página donde tú le pones, quiero una inteligencia artificial que me haga esto y esto,
y te arroja herramientas que se han creado algún cuate la creó en algún lado y ahí es como un marketplace, tú ahí ves las reviews, nah, no sirve ni la calen, o no, sí está muy buena y así, depende de lo que necesites pues. Aquí es algo muy claro, quiero que sea como concreto en esta parte, es ya más avanzado, se llama de los MSPs, pero como les digo, esto era para ser power user, entonces si quieren ser usuarios poderosos de la IA, tienen que conocer el concepto. MSP es Model Context Protocol, se trata, como les decía, del contexto es el rey, entonces esto lo que busca es una alimentación de contexto, pero a lo bestia, por así decirlo. Es el futuro de las integraciones. De alguna forma el MSP es un estándar abierto que se inventó Anthropic hace como un año apenas, o sea, es algo muy nuevo, esto no existía hasta hace como un año, y el uso es para conectar aplicaciones y datos. O sea, aplicaciones con inteligencia artificial y datos. La analogía que usan muchos es como conectar una USB a una IA. O sea, le das la capacidad de acceder desde muchos caminos. Lo que nos ofrece es potencia. Por ciertos como plataformas de inteligencia artificial, como serían Cloud, Cursor, VS Code, hay muchas. Tú puedes hacer un llamado a herramientas, pero súper estandarizado con la información de la herramienta. O sea, estos MSPs lo que hacen es que agarran la información de la herramienta. Por ejemplo, hay MSPs del calendario que en lugar de tú tener que programar cuando se crea una cita, pues crear cita, ¿no? Cuando se borra una cita es borrar cita. Y cuando se actualiza una cita es actualizar cita. Y así. En lugar de tú tener que hacer cada puentecito, que es la manera tradicional en cómo se hacían las cosas, el MSP ya los tiene todos hechos. Y tú con información a la IA que le dices, oye, es que tengo un cliente, uno de los usuarios quiere reagendar su cita y otro quiere cancelarla y otro quiere crear una nueva. Él ya sabe cada camino y en lugar de crear línea por línea él usa todas las herramientas que necesita, una tras otra, hasta que logra el resultado. Es muy disruptivo, sobre todo para los que se dedican a crear software. Porque antes, les digo, se tenía que hacer línea por línea. Y estas cosas te permiten acceder a todo de un solo golpe. Entonces, para los que se dedican o nos dedicamos a crear herramientas y software, se vuelve de ser un trabajo titánico. Esta cosa nos lo hace muchísimo más sencilla, lo que va a hacer que la adopción sea cada vez más rápida. Entonces, si ustedes necesitan herramientas que interactúan con aplicaciones complejas, en lugar de tener que hacer un monstruo para cada aplicación, probablemente si ya la aplicación tiene su MSP, entonces ya solo agarran el MSP de esa y agarran el MSP de la otra. Y en muchísimo menos tiempo ya tienen algo muy bien armado, que funciona muy bien, que tiene el contexto y es muchísimo más fácil de usar. Entonces, este tipo de integraciones es importante que las conozcan porque van a marcar el futuro del desarrollo. O sea, lo que antes era súper complejo de armar se va simplificando cada vez más y ya llega al punto en el que las mismas inteligencias artificiales están creando estos protocolos. Entonces, cada vez más aplicaciones los van a tener y muy fácilmente van a poderse conectar a muchas herramientas, por así decirlo. Aquí esta parte es de lo mismo, de las tecnologías que cambian el juego, como algunas, igual esto para que lo revisen a detalle, es como algunas nuevas aplicaciones han transformado la manera de hacer cosas. Veo 3 con video, Runway con cómo se mueven las cosas, que es también con video. Sora también se dedica a lo mismo, o sea, cómo este impacto ha ido cambiando la manera en la que las cuestiones suceden al día a día. Aquí es muy importante el que ya prácticamente ya terminamos. Es muy importante el cómo funcionan, que entiendan como a profundidad cómo funcionan estas cosas, porque es lo que les va a permitir realmente utilizarlas de manera correcta. O sea, el mensaje principal es eso, o sea, el contexto, el prompt, es que sepan que hay alucinaciones, no todo lo que diga la IA va a ser real, pero entre mejor las eduquemos, mejor las guiemos, mejor las alineemos, nos van a dar un resultado fiable, repetitivo, o sea, que trazable y que muchas veces se pueda dar el mismo resultado con una entrada similar y pues se puedan crear sistemas que realmente sean confiables. Entonces, aquí hay un concepto que creo que no les comenté, es este tipo de inteligencia artificial son cajas negras.
una caja negra en esto se refiere a que nosotros no entendemos, así como no entendemos cómo se nos ocurren las cosas. Por ejemplo, ahorita mientras estás hablando, no es que yo ya tenga pensada la próxima palabra que voy a decir, van surgiendo. Entonces es muy similar con la inteligencia artificial. Nosotros, ni los científicos que crean estas cosas entienden cómo llegan a ciertas conclusiones o cómo llegaron a ese accionar o por qué plasmaron las palabras que plasmaron. Se le llaman cajas negras porque no hay manera de saberlo. Nos dan una guía, por ejemplo, cuando razonan, cuando ya activamos el razonamiento, hay literalmente líneas que se crean de que estoy pensando en la mejor opción para este usuario, creo que una aproximación, o sea, y hay un razonamiento por detrás que es increíble, la verdad. O sea, el que la IA sabe que está pensando, escribe sus procesos de pensamiento y ya luego te arroja. Ahora, si ya acabé de pensar, ahí te va lo que sí es para ti. Pero ni eso es, o sea, ni siquiera eso es real. O sea, el cómo llegó a ese proceso de pensamiento es oscuro, es negro, es oculto. Entonces, el no saber esto ha sido un gran reto para los científicos, ha sido una cuestión difícil de... porque no, si no sabemos cómo llegó a veces no sabemos qué corregir. O sea, no entiendo cómo llegó a este resultado, entonces no entiendo en qué se equivocó, simplemente sé que no llegó. Entonces, esa naturaleza vuelve todavía más importante el que necesitamos darle reglas específicas para tareas específicas. Se habla que en algún momento va a llegar la AGI y la superinteligencia, que son conceptos ya un poquito más, pues ya ni siquiera tan alejados, porque algunas personas dicen que la AGI va a llegar en este año, bueno, en 2026. AGI sería el punto en el que la inteligencia artificial sea mucho mejor que nosotros en casi cualquier campo. O sea, no podríamos competir en las diferentes áreas, pero ahorita está pasando, por así decirlo, pero hay que especializarlas, ¿no? Hay que agarrar una y le enseñamos a hacer esa tarea y la auditamos y la corregimos porque se salió y eso está pasando, pero es con sistemas. O sea, yo le creo un sistema para que pueda hacer esto. En teoría, la AGI lo que va a hacer es que él solito se va a crear sus sistemas, él solito va a darse sus límites para hacer las tareas mejor que nosotros. Y ya la otra parte es la superinteligencia, que es todavía más alejado. Algunos autores lo llaman cuando ya no podamos entenderlo. O sea, ese ya es un proceso muy futurista, pero que algunos dicen que podemos no estar tan lejos. Pero es como si yo ahorita le quisiera explicar a un perro lo que estoy haciendo, pues no me va a entender. Y se dice que vamos a llegar a ese punto, en el que nosotros no vamos a entender qué está haciendo la inteligencia artificial y no nos va a poder explicar porque no seríamos capaces de entenderlo. Algunos autores lo llaman hasta como que es como si, va a ser como si nosotros pisáramos un gusano. O sea, el gusano ni siquiera entiende que como que algo lo pisó. O sea, es incomprensible para él. Y en teoría dicen ellos que eso puede llegar a pasar cuando la IA se mejore a sí misma. Estamos hablando muy, muy a futuro, ojalá, porque ahí ya sería un escenario un poquito difícil. La AGI todavía podría ser beneficiosa para nosotros. Se habla de que una AGI, o sea, cuando llegue la AGI y se democratice toda esta parte de que se creen sistemas y así, pues obviamente va a haber una pérdida de empleo masiva porque pues va a haber pocas cosas que nosotros hagamos o casi ninguna cosa que nosotros hagamos mejor que ellos, pero va a haber una productividad extrema. O sea, todo va a costar súper barato porque va a costar nada fabricarlo. Las metodologías en las que conseguimos energía tal vez se resuelvan y sea muchísimo más barato conseguir energía. O sea, ya en teoría pues nos podríamos dedicar a nada, o sea, a estar felices porque todo va a ser barato, todo va a ser, no vas a tener que trabajar para vivir. Entonces ese escenario alegre, pues depende a quién le preguntes, ¿verdad? Pero ya ya están pensando en eso los grandes pensadores de este asunto. Hoy a nosotros, o sea, nosotros con las pequeñas, medianas empresas, emprendedores o que llevamos ciertas cosas de las empresas, lo que podemos hacer es
empezar a aumentar la productividad, empezar a que haya buenas prácticas de uso de la inteligencia artificial, hacer sistemas que nos ayuden a resolver ciertas tareas repetitivas, porque hoy en el mercado laboral mucho de lo que está pasando es que la gente no quiere agarrar los trabajos que es tal vez de llenar un Excel todo el rato, que es de estar haciendo tareas repetitivas muy enfadosas. Se está volviendo complejo ese tema y este tipo de tareas son las primeras que este tipo de herramientas nos van a ayudar. Realmente para para los puestos en los que ya es un poquito más elevado el nivel, el principal riesgo para cualquier persona que está en cualquier empresa o en cualquier emprendimiento no es que una inteligencia artificial nos vaya a venir a reemplazar. Para eso todavía le cuelga en relación a que directamente nos reemplace. Lo que muy probablemente pase es que una persona que sí sabe usar inteligencia artificial sí llegue y nos reemplace, porque va a ser muchísimo más productivo, muchísimo más rápido en las cosas que hace, va a ser poder cumplir con varias tareas de diferente nivel porque tiene un copiloto o una IA que le está ayudando todo el tiempo. Entonces, lo que apuntan los expertos es que esta parte es crítica, que cualquier persona en cualquier nivel, con cualquier trabajo, empiece a tener noción de estos asuntos porque le va a permitir escalar, o sea, le va a permitir generar más valor, le va a permitir ser más rápido en sus procesos, le va a permitir alcanzar áreas que anteriormente tal vez no tenía capacidad de hacer y realmente esa es la parte en la que ahorita está la cuestión, ¿no? Una persona tal vez con 2, 3 automatizaciones y que usa bien IA, tal vez pueda hacer el trabajo que antes no hacían 4 o 5 personas, ¿no? Entonces eso pues le va a generar más valor a él y obviamente los que sean pioneros en esa parte pues se van a llevar muy buen reconocimiento por ello. Y las empresas igual. Ahorita hay un fenómeno que es el efecto wow, porque los que sabemos de estos temas cada vez somos más, pero seguimos siendo muy pocos. Y las empresas que empiezan a implementar ese tipo de cosas, lo inmediato es para los que están por fuera, es ¿qué es esto? O sea, esto es una locura, como lo que les decía de la generación de videos, tal vez con avatares que no existen, o la generación de imágenes combinando cosas que no están ligadas. O sea, ese tipo de cosas genera un efecto wow que a las empresas les está ayudando mucho, porque no solo hacen las cosas mejor, más rápido y así, pero sino también destacan por esas cualidades. Estos cuates tienen un asistente que contesta de volada y me contesta perfecto y me manda cosas que nadie más me mandaría. Ese tipo de detallitos empiezan a ser radicalmente diferentes y se vuelven diferenciadores. Entonces la oportunidad ahorita está en las personas que tienen esta línea, o sea, que están abiertos a aprender sobre esto, pues está totalmente de pechito ahorita más que nunca a capacitarte, a hacer las cosas mejor, y a las empresas que puedan adquirir este tipo de tecnologías, pues ni se diga, o sea, pueden no solo ser mejores, más rápidas, etcétera, sino sorprender al mercado. Y yo, no sé si ya se los conté, pero va a ser el común denominador dentro de muy poco tiempo. Si yo con mi empresa me rehusé y no, la IA es del diablo y no me gusta y lo que sea, si hoy yo no la implementé, muy probablemente mañana mi competencia me obligue. O sea, porque no voy a poder competir. O sea, me voy a quedar fuera del juego. Porque tal vez él con la mitad de empleados saca el doble de trabajo y yo, pues, ¿cómo le compito a él que tiene menos costos, más productividad, entrega más rápido, entrega con más calidad? Aparte tiene un mejor servicio al cliente. O sea, por todos lados me va a sobrepasar. Entonces, si yo no me decido hoy y no soy pionero hoy y no aproveché el efecto wow que pudiera mis clientes valorar muchísimo, porque literalmente estos cuates están jugando en otra liga, pero mañana estoy condenado al tenerlo que hacer, porque si no me quedo fuera de la competencia, de la jugada. No voy a poderme comparar con. Entonces, pues a grandes rasgos es eso. El cómo utilizarlos, pues hay muchísimas maneras. Para lo que habíamos hablado, Lucy, para, por ejemplo, contestar a un GPT personalizado que te puede ayudar a simplificar esas tareas que a veces son repetitivas, pero con buena educación. Otra vez, el contexto es el rey. Si tú le das un buen contexto sobre cómo contestar, te va a dar un resultado
trazable, medible y escalable. Yo le puedo mandar 50 mensajes al día y él me va a responder con la misma naturaleza, con la misma fluidez, con la misma, mientras yo lo mantenga en constante mantenimiento, en constante, o sea, con su educación bien establecida. Entonces, ese tipo de cosas son, a veces las empresas cambian de volada porque tienen cosas así que son cosas que fácilmente se pueden automatizar o mejorar con inteligencia artificial y no necesitan el super desarrollo super monstruoso. Es cosita de nada, algunos ajustes, algunas herramientas que ya existen, ni siquiera hay que crearlas algunas, o herramientas que sí se crean pero que no son tan complejas y que cambian por completo el escenario actual, o sea, la manera en la que se hacen las cosas actualmente. Entonces por ahí se puede partir, lo vamos a ir trabajando poco a poco. Este nada más era como la introducción, despeje de dudas inicial, y pues ahora y también como es despeje de dudas, pues díganme si tienen o qué dudas les genera lo que platicamos. Yo bien. Entonces se supone que, si estoy entendiendo bien, si yo quiero o necesito crear un modelo de psicoterapia bajo ciertos enfoques, yo puedo solicitarle que tome en cuenta tales enfoques y obviamente le digo de qué autores podría ser incluso, y él va a buscar todo lo que tiene que ver con esos autores, aunque no sea ese autor en concreto, pero que son similares al autor también. Ya eso por su cuenta la IA lo haría, porque dice, ok, tú vas por esta línea, hay cierta información que tú no conoces al respecto de otros autores que hablan de lo mismo, también te los voy a tomar en cuenta, pero yo también podría en su momento, si hay algo que de ese mismo modelo o de esos modelos para mi ejercicio profesional no lo veo tan conveniente o simplemente no quiero implementarlo, yo puedo pedirle a la IA que lo limite. Sí. Sabes que esta parte no quiero que la estés involucrando, y que entonces me genere un proceso, llamémosle así, en el que de acuerdo a esos lineamientos de esos modelos diferentes que a mí me interesa se tomen en cuenta, genere una nueva metodología o un nuevo modelo alternativo, podría llamarlo de alguna manera, que dé atención bajo esas características que para mí conforman ese nuevo modelo que es, digamos, mi creación, por Como un decirlo de híbrido, alguna sí. manera. Exactamente. Sí. Tú lo que se puede hacer así como punto de partida es, si yo quiero, es como lineamientos generales, yo quiero que tome esto, es como el core de la metodología, ¿no? Estos documentos quiero que sí o sí los tome en cuenta. Y por ejemplo, estos puntos de estos documentos quiero que de plano no, o sea, como incluir rudamente y excluir rudamente. Eso se puede hacer como tipo en RAG o en contexto. O sea, en las dos alternativas se puede especificar a ese nivel. Y aparte, la inteligencia artificial per se tiene sus pesos o sus conocimientos generales. Aunque tú no le digas que tal autor se parece en metodología a otro, él lo sabe. Entonces, en muchos casos llega a sorprender de que, pues yo nunca le dije que tomara en cuenta este autor, pero como hablan de cosas similares, hizo alusión a un texto de él, o hizo una referencia directa, o lo menciona, o sea, eso llega a pasar. Ya es cuestión, ahí donde le digo sobre el entrenamiento, o se le llama como tipo fine tuning. Ok, sí me gusta que se haya referido a esto, pero yo tal vez a veces son autores que yo ni conocía que hablan de temas similares, o que yo ni me había pasado por la mente que lo pudiera hacer la alusión, ¿no? Entonces ya ahí es donde llega el punto de, no, sí, quiero que incluya más, y yo le puedo agregar reglas de, este autor también juega, o sea, sí lo podemos meter, o no, él va en contra de mi modelo híbrido que yo estoy sacando, entonces, él exclúyelo, o sea, no quiero que hables de él, o sea, la flexibilidad que nos da es que desde incluir rudamente, o sea, decirle esto es el core, esto es, o tú podrías hasta hacer normalmente lo que yo recomiendo es, si tú ya tienes a tus autores, por así decirlo, y si tú ya tienes a tus líneas, y si tú ya tienes bien declarado lo que necesitas, pues lo agarras todo, y con la misma IA puedes crear un documento matriz o central, y eso es como los lineamientos generales ya más asentados de cómo debe de comportarse el modelo.
y le dejas la otra documentación tipo en un RAG para que la visite cuando la necesite, como si necesita contexto ampliado o una solicitud, por ejemplo, no sé, viene una especificación que tú no incluiste rudamente en tu documento matriz, pero que sí está en el libro completo, entonces tú le puedes dejar la alusión aquí, pero el camino abierto acá. Entonces ya si necesita a un enfoque, que el usuario haya preguntado un enfoque en específico que no está en tu documento matriz, pero que sí está autorizado, puede irse para allá y rescatar y se regresa, pero bajo tus lineamientos generales. Y viceversa, si él comenta algo de algo que tú rudamente excluyes, pues ¿qué quieres que haga cuando eso pase? Por ejemplo, si alguien pregunta sobre una metodología que tú directamente le dijiste, eso no lo aplicamos nosotros, pues ¿qué quieres que haga cuando eso pase? Eso también se programa. Si alguien pregunta sobre X, tienes que irte para acá. Y mejor recomiéndale esta otra línea o este otro enfoque o algo así. O sea, todo eso es lo que ya le llaman fine tuning, que en el caso, por ejemplo, también de un agente como conversacional es como cuando pregunten X o Y cosa, eso no está, yo no puedo hacer esa tarea, envíalos para acá, envíalos a esta nueva, agarra esta rama donde sí conviene. O cuando entran a temas delicados o cosas así, también aplica, por ejemplo, eso es un uso muy común de herramienta. Por ejemplo, si en ese caso que tú hablas de un modelo como de parapsicoterapia y llega un punto, tú le puedes dar lineamientos de que en este punto ya tú no contestes, esto ya no te compete a ti porque ya es algo delicado, ya sea por tema delicado, ya sea porque ya es una situación muy personal, ya sea lo que sea. Tú le puedes hacer, y aplica para cualquier otro agente, un llamado de función en el que él se desactiva literalmente y te llama a ti. O sea, aquí yo ya no te puedo, voy a desactivarme y en unos segundos ya estará contigo la persona encargada para resolver esta duda en específico. Y a ti ya te pudiera mandar, lo padre, las reglas ya se abren, o sea, es como reglas abiertas. Tú puedes agarrar, ¿sabes qué? Mándame un resumen de esta conversación, o sea, la que hizo que esta duda surgiera o la que hizo que esta cuestión naciera, mándame el resumen completo para yo obviamente no llegar frío a por qué me hablaron, sino, mira, es que este usuario preguntó esto y esto, llegó a esta conclusión, de ahí me dijo esto, entonces yo valoré que aquí ya no me compete y por eso te hablé. Y ya te da la explicación completa, ya sea para el modelo en específico. O sea, todo eso ya, la creatividad es el límite, o sea, ahí tú puedes, y sobre todo el uso, conforme lo usas, tú te vas dando, lo más común es que tú te vas dando cuenta, y esto no me gustó, o sea, lo empiezas a usar como una beta, lo empiezas a usar y esto no me gustó, aquí no se me había ocurrido que esto pudiera pasar, no me gusta esta respuesta, o no me gusta el enfoque que le dio, y le vas especificando, le das como un disclaimer, no hagas esto, o si haces esto, o siempre que te pregunten de esto, vete por este lado, o así, y lo vas educando, por así decirlo, y lo vas especializando. Y entonces se supone que desde la hora, cómo se manejan muchos acompañamientos en el ámbito virtual, se puede también manejar desde esta perspectiva. Es decir, la persona se conecta con tu avatar virtualmente, le da acompañamiento, si llega un punto en el que tú ya le pusiste límite de aquí ya no le des continuidad al acompañamiento, entonces me contacta a mí, me hace saber de que está esta situación y puedo entrar yo. Sí. Si no, termina la sesión el avatar, ¿sí? O, bueno, sí, podrías el avatar, se le llama, ¿no? Pues nada más sí. con tu imagen real, Ajá. nada más creada, entonces le da el acompañamiento, termina su sesión y así puede ser mientras no se llegue al punto en el que sabes que se necesita que haya algo crítico y que se suspenda el... Sí, que se suspenda o se delegue. Ajá. Sí, ya depende. Te digo, ahí algunas personas algunas en ese ámbito en particular, algunas personas han hablado como de un acompañamiento continuo, como tipo diario, o sea, como poder tener un diario, pero con un modelo que esté educado para que te conteste bien, porque hay un fenómeno ahorita de que la mayoría, o bueno, no la mayoría, pero una gran parte de la población usuaria de ChatGPT, por ejemplo, por poner un ejemplo de ese modelo, lo está utilizando para salud mental, o sea, lo está utilizando para
oye, es que el otro día mi novio se enojó conmigo, y oye, es que el otro día me he sentido muy triste últimamente, y, o sea, le hacen ese tipo de solicitudes muy constantemente, al grado de que es un porcentaje alto de su uso. Y ahí me surge la duda, ¿quién, en base a qué es que ChatGPT les da una respuesta? General, Sí. o sea, él tiene sus... En teoría los fundadores del modelo sí tienen como, por ejemplo, ellos le llaman guardarraíles, es como de, si ya habla de suicidio, ya no le contestes, o mándale la línea de suicidio, o sea, ya tienen como su, cuando llega a este punto, pues ya. Pero, por ejemplo, ahí es casi a merced del usuario, o sea, el usuario le podría decir, quiero que tomes un enfoque de tal persona, pero ningún usuario va a decirle eso. La mayoría preguntan, como les digo, sin contexto. O sea, llegan y me he sentido triste y ya el modelo le contesta en base a todo su conocimiento. O sea, él sabe de todos los modelos psicoterapéuticos del mundo. ¿En base a cuál contesta? Pues a ninguno, o sea, tal vez. O sea, es un híbrido de todos. Ese es el riesgo o el nivel de desafío que hay. Por ejemplo, hay un caso que se acaba de pasar que es muy extraño o que la misma gente de OpenAI, que son los creadores de ChatGPT, no se esperaban, que pasó de que tenían el modelo de ChatGPT 4, que era el que siempre estuvo funcionando, ya lleva muchos años, bueno, siempre es mucho decir, pero como un año llevó funcionando, ¿no? Y era muy lindo ese modelo al contestarte, o sea, te contestaba de, ay, sí, eres súper genial, y así era como muy Adulador. Ajá, muy adulador y te daba siempre por tu lado y como así, como el sesgo de confirmación, traía todos esos, pero era lindo de hablar con él, hablabas con él y te sentías como si fuera un buen amigo, ¿no? Y había gente que así lo trataba y hay videos así en redes de que, no, mi mejor amigo es ChatGPT porque él sí me entiende y él sí, que no sé qué, y era un fenómeno. OpenAI cambia a GPT-5 hace poco relativamente y le capan muchas de sus capacidades sociales, por así decirlo. O sea, se vuelve más frío, se vuelve más directo. Si tú le preguntabas algo, o sea, no en mala onda, pero si tú le preguntabas algo, pues te contestaba según las fuentes que encontraba y se acabó. O sea, no te daba ese toque de personalidad que antes tenía. Y hubo un fenómeno súper grande en redes sociales porque fue de que yo quiero al otro. O sea, quiero, aunque era más, porque el nuevo es muchísimo más potente, investiga mejor, te contesta mejor, o sea, es más capaz en todos los sentidos, pero no era la personalidad del anterior. Entonces hubo todo un fenómeno de que la gente lo pidió a gritos de que quiero el otro, quiero el otro, quiero el otro, y al punto en el que OpenAI dijo, ahí está, pues. O sea, es más malo, no sirve igual, no es igual de bueno que... Pero pues ustedes lo están pidiendo y lo regresaron. O sea, ya tienen las dos opciones, nada más porque la gente lo pidió por la calidez, o sea, por ese contacto que se sentía más humano, más, pues sí, más amigo, más amistoso, amigable. Entonces, eso, pues porque es el síntoma de la realidad de que la gente lo está utilizando así, o sea, no lo está utilizando para trabajar, no lo está utilizando para aumentar sus habilidades, pues sí, de capacidades para hacer cosas, para ser más productivo, etcétera. Lo está usando como un amigo o lo está usando de esa manera. Y ellos ya han advertido muchas veces que es peligroso, pero la gente no lo va a dejar de usar así. Entonces, ya hay algunas líneas de gente que está utilizando, por ejemplo, hay una que se llama Character AI, que literalmente le dan esa línea, o sea, este es tú, y llega a ese punto, y este es tu novio, o sea, este está educado para ser tu novio, y este está educado para ser un buen amigo, y este está educado para ser creo que ya tienen hasta no sé bien, pero ya tienen, o sea, de muchos caracteres como eso, como mejor amigo, primo, cosas así. Y es eso, o sea, la gente lo está usando para eso, entonces lo usan para platicar, y lo usan para desahogarse, y lo usan así, pero sin lineamientos claros de qué hacer. Y otra, pues también sin ninguna corrección, o sea, no, si algo dice que pueda perjudicar, pues nadie luego va a llegar a decir, eso no te creas, ahí no estuvo bien esa parte, pues se queda se queda al aire, pues por así decirlo. Sí, entonces en ese sentido podemos pensar que no se está utilizando de manera profesional. Hablando del acompañamiento en la psicoterapia, no es profesional eso, simplemente atender una necesidad de escucha. Sí, sí, de escucha más que nada.
Yo así lo veo. Y los números lo dicen, pues, porque ahorita, que yo sepa, tal vez en Estados Unidos ya haya, pero nadie lo está usando tampoco como... A mí se me ocurría, y una vez creo que lo habíamos hablado, como de usarlo como... Si tienes algo, como si fuera un blog de notas de la semana, pero después se van a ver con su sesión correcta, ¿no? Pero no es blog de notas, sino que ya le puede dar cierto acompañamiento, le da ciertos consejos o sea, una línea de pensamiento correcta, educada. Y a ti, por ejemplo, te pudiera llegar en cierto punto, conforme se va interactuando, puede llegar como la notificación de que, o antes, por ejemplo, es que ya todo se puede hacer, pero por ejemplo, esta persona interactuó con el avatar 8 veces esta semana. Y en las 8 veces este es el resumen. Esto es todo lo que conversó, y identifiqué un área aquí crítica. Porque el día jueves le dijo esto y esto, porque pasó esto y esto, probablemente venga con eso en mente ahora que nos veamos. Y ya, o sea, te da un resumen, la persona tuvo con quién hablar, tuvo con quién así, y cuando llega tú ya sabes de qué pasó durante esa semana, o sea, puedes tener ya sea los percances que sucedieron naturales de la vida o cómo se sintió o X. Y puede ser una de las maneras en las que se puede usar. Hay posibilidades, hay muchísimas. Pues ahí es donde juega la expertise de la persona que lo va a programar, educar, crear. O sea, el para qué, que sea responsable, que sea pues ético en ciertos puntos y que sea beneficioso tanto para el usuario como para el que lo crea, o sea, que tenga sus puntos a favor muchísimo más grandes que los que pudieran ser en contra, por así decirlo.